El ingeniero agrónomo Andrés Jale es asesor privado y se va a referir acerca de la búsqueda de mayor rentabilidad a través del planeamiento. Andrés. Buen día. Lo que vamos a ver hoy es algunas herramientas que hay para mejorar la rentabilidad de nuestros planteos ganaderos. ¿Cómo funga? La primera situación que nosotros tenemos que tener en claro es cuál es la situación actual de la ganadería y cuáles son las expectativas, en primer motivo. En segundo término, cómo se forma el precio del kilo vivo y qué relación tiene este con el resto de las categorías ganaderas. Luego, otra cosa muy importante es determinar cuáles son aquellos factores que más están involucrados o que más peso relativo tienen en el resultado económico de la actividad. Y por último, luego de ver los puntos anteriores, poder responder a la pregunta ¿qué categoría me conviene comprar o vender? Sobre esto voy a pasar más o menos rápido. Lo que ven acá es la evolución que ha tenido el precio del novillo en dólares en los últimos del año 90 a la fecha. Esto es en pesos constantes, corregido por índice precio de inflación San Luis y después empalmado con el índice de precios nacional, en dólares y en pesos, para que ustedes tengan una idea, digamos, que estamos bien distinto al 2009. Ahí está. 2009, pleno momento de liquidación, no tiene nada que ver con el momento que tenemos hoy. Este gráfico lo que muestra es la evolución que ha tenido en pesos constantes el precio del ternero y el precio del novillo. Lo que ustedes ven ahí en 2010 es un movimiento muy dispar del valor del ternero respecto del precio del novillo. Como ustedes pueden ver, la curva amarilla, que es esta que está acá, es decir, este incremento de precios que sufrió la categoría terneros del año 2010 al 2011, es muy superior a la que sucedió con el novillo. Esa misma comparación la llevan al último año, acá, fíjense que el salto del ternero es muy inferior al salto del novillo. Eso nos está hablando de distintos procesos. En este momento, cuando el ternero había saltado de manera tan grande, era un típico momento de retención, que había venido después de la gran liquidación. La mayoría de ustedes se va a acordar de ese salto enorme de precios que hubo en fines del 2010, principios de 2011. En general, en los ciclos de retención, siempre que aumenta el precio del novillo y el precio del novillo se vuelve competitivo, el precio del ternero lo hace de manera más que proporcional. De la misma manera sucede a la inversa. En los periodos de liquidación baja el precio del novillo y el precio del ternero se hace percha. Otro de los puntos que tenemos que tener en claro para marcar la posición actual es cómo se relaciona lo que yo voy a producir con los insumos que yo tengo. Yo acá simplemente puse 4, gasoil, salarios, fosfato diamónico y maíz. Como vemos, no me acostumbro a esto. No apunta esto. Bueno, el novillo, fíjense que está más o menos dentro del promedio histórico de su relación con los distintos insumos, salvo la excepción con el maíz. O sea que ahora se compra menos maíz con 1 kilo de novillo de lo que se hacía en la serie 2000-2018. Ahora, si se fija en la otra columna, ¿por qué no? En la columna de ternero, fíjense que la diferencia respecto al promedio, tanto para el promedio de 2019 como para el último mes, es siempre inferior a lo que sucede con el novillo. Quiere decir que en términos de insumo-producto, el ternero está más retrasado
también con los insumos. No solamente quedó retrasado respecto al precio del novillo, sino que eso se traslada a que tengo mayores costos y menor precio de venta. Con lo cual, la situación para el criador es más compleja que para el invernador. Bueno, esto es el tema de exportaciones, sería un poco lo que hoy más temprano hablaban sobre lo que es expectativas. Las expectativas son buenas en la medida que tanto mercado interno como exportaciones sigan como están. Tengamos en cuenta que el mercado interno yo creo que está en un piso. Si la macro se reactiva, está todo para que estemos un poquitito mejor. Bueno, dentro de los ciclos de producción, sabemos que hay indicadores que nos marcan en dónde está posicionado el stock ganadero o hacia dónde va. Esto es importante para tener en cuenta porque a partir de eso vamos a poder predecir el comportamiento de la oferta, no de la demanda. Digamos, el precio del novillo en la Argentina históricamente, más del 57% de la explicación del precio está explicado por la demanda y lo otro por la oferta. ¿Por qué? Porque la oferta en el corto y mediano plazo es muy inelástica. Desde el momento que el productor toma una decisión hasta que esa decisión llega al mercado, pasa mucho tiempo. Entonces, generalmente los ciclos ganaderos comienzan con algún movimiento importante en los precios del producto. Entonces, cuando el producto baja, el primer eslabón que se ve comprometido es la invernada. Baja la rentabilidad. Automáticamente el invernador, cuando le baja la rentabilidad, ¿qué es lo que hace? Ajusta hacia atrás, con lo cual puede pagar menos por ese ternero. Entonces, como paga menos, el negocio del criador se vuelve menos rentable, con lo cual el criador tiene que echar mano, posiblemente de vientres o de ciertas categorías que no quería vender antes y las tiene que empezar a vender. Esto lleva a que un mercado que está poco demandante empiece a tener una mayor oferta, con lo cual esto se convierte en un círculo vicioso donde un mercado que no es demandado cada vez tiene más oferta. Y entonces el precio sigue bajando hasta el punto que desaparecen muchos, como sucedió en 2009, hay poca carne y ahí se regenera el ciclo y pasa a ser uno de retención. Es decir, funciona justamente a la inversa. Este es el indicador, este gráfico lo que representa es, tienen el eje de las ordenadas, la variación de stock anual. Y acá es el porcentaje de hembras faenadas. Cada punto representa un año y la tasa de corte estaría acá, que sería el 43% famoso que dice que por encima del 43% va a haber liquidación. A mí por ahí no sé si me gusta tanto hablar de liquidación, porque a veces es una disminución de stock no necesariamente significa una liquidación. Y por encima de ese valor, acá sería retención. Como vemos, el 73% de este movimiento estaría explicado por la cantidad de hembras que hay en la faena. El resto está explicado por otros motivos. Este puntito que está acá, que está en otro color, ese es el del último año. Este es otro de los índices muy utilizados, que es la tasa de extracción, la cual correlaciona incluso menos que la anterior. Fíjense, correlaciona con el 69%. Acá ustedes tienen una dispersión de datos mucho mayor. Otra vez es el movimiento, la variación que hay en el stock versus el índice. La tasa de corte estaría alrededor del 24%. Quiere decir que si del stock yo saco más del 24%, supuestamente habría una reducción en el stock y por debajo de eso una retención. Y este, que no es tan usado, pero tiene una correlación mucho más alta, fíjense que es del 91%, casi 92%. O sea que de cada variación que ha habido en la historia, del 2004 al 2018, cuando la tasa de extracción de vacas, o sea, de la cantidad de vacas que hay en el stock, cuántas se mandan a faena
pasa por encima del 10%, hay una reducción en el stock. Y es el que mayor correlaciona. ¿Qué es lo que pasó este último año? Si ustedes se fijan acá, estas son las variaciones porcentuales que ha habido en el stock ganadero y en el stock de vacas. Este punto que está acá es la primera vez en la historia que, habiendo habido una reducción en el número de vientres de vacas, no hubo una reducción de stock. Y esto básicamente se dio por este motivo. Hubo un coeficiente de logro más alto de terneros, 62, que en todos los años anteriores, ¿no? La formación del precio del kilo vivo. A partir de esto podemos entender cómo se mueve estacionalmente y cómo se mueve interanualmente y si esas diferencias son o no significativas. Esto es lo que comentaba antes. Este es el precio, este sería la demanda porque es consumo por habitante año, no es la oferta total, es lo que se destina al mercado interno, sacado la extracción y donde además se corrige la población por obviamente el incremento que va teniendo año a año por el incremento poblacional, ¿no? Y el precio. Esto lo que me está diciendo es que 57% del precio estaría explicado por la demanda. El resto sería la oferta. Esta es la estacionalidad de la oferta de carne. Fíjense, esto como todos los años es muy diferente, lo que se hace es se hace un promedio en cada año, ese promedio es el valor 1 y después cada uno de los meses es en cuánto varía respecto de ese promedio. Y cada una de estas liñitas es el desvío que ha tenido, ¿no? Entonces este ha sido en promedio del 2007 a 2017 cómo se ha ido ofertando el volumen de carne en el consumo interno. Si ustedes ven acá marzo, el enorme desvío que tiene, ese responde al marzo del 2008, si no me equivoco, fue con el tema de las retenciones, ¿no? 2008 creo que fue. Bueno, por eso tienen acá tanto desvío, porque en ese momento no se mandó a Hacienda, y eso generó en la serie un desvío enorme. Este es el comportamiento del precio. Otra vez, tienen un desvío enorme. Si bien hay una tendencia a que es contracíclico de la oferta, pero el desvío es muy grande. Aquí tienen las dos series superpuestas. La curva azul es el precio y la curva roja es la oferta. O sea, cuando hay menos oferta, hay más precio. Cuando hay más oferta, hay menos precio. Este es el comportamiento del movimiento de terneros a lo largo de 2013-2018. Y acá sí lo que se puede mostrar es la poca dispersión de datos que hay. Esto es muy constante a lo largo de todos los años. Incluso si se toma una serie más larga, van a tener una dispersión de datos hasta incluso menor. Estos son los precios del ternero, la estacionalidad de los precios del ternero. Y ahí sí tienen una dispersión enorme. Teniendo los precios de compra y de venta del novillo, más o menos teniendo una idea de cómo se relacionan, vamos a ver cómo impacta eso en los modelos de invernada. Básicamente, el resultado de cualquier modelo de invernada sale de el valor del kilo producido, que el valor del kilo producido no es otra cosa más que el precio neto de venta, eso es, los kilos vendidos por el precio neto, menos el valor de compra neto sobre los kilos producidos por animal. Eso se llama valor del kilo producido o valor del kilo agregado, le llaman los uruguayos. Ese valor es de lo que yo produzco, está descontado la mala relación con la que yo entré. Entonces es realmente lo que me queda y yo si le descuento a este valor del kilo producido el costo del kilo producido, obtengo el margen por kilo. Si lo expreso por animal, si lo expreso por hectárea, si fuera que está en el animal por un año, es por hectárea, ¿no? Entonces, esto básicamente es lo que a mí me va a determinar el resultado de mi actividad invernada, el valor del kilo producido.
Si yo a ustedes les preguntara qué factores tienen mayor peso en el resultado de la invernada y les diera estos 4, precio de venta, relación ternero-novillo, el costo del kilo producido o el valor del kilo producido, el 70% de ustedes, porque ya lo he hecho antes, respondería a esto, la relación ternero-novillo. Bueno, ahora les voy a mostrar los resultados. Esto es del año 92 hasta la fecha. Evolución del margen bruto comparado con el valor del kilo producido, donde el margen bruto está acá y el valor del kilo producido está acá. Tienen curvas que se comportan de manera similar. Y si vamos al gráfico de al lado, donde correlaciona una cosa con la otra, vemos que el 89% del margen estaría explicado por la evolución del valor del kilo producido. ¿Qué pasa con la relación compra-venta? Acá tenemos la curva de la relación compra-venta, que es la azul, y la curva de margen bruto, que es la roja. No tienen nada que ver una con la otra. De hecho, no correlacionan en nada. Ni siquiera el 4% del resultado estaría explicado por la relación compra-venta. Y eso tiene su lógica, porque como decía antes, y en los buenos periodos ganaderos, cuando el novillo sube de precio, el ternero lo hace de manera más que proporcional. Con lo cual, las mejores situaciones de la ganadería se dan cuando hay una mala relación compra-venta. Justamente. Y puede suceder eso, y de hecho sucede eso, porque el invernador está más dispuesto a pagar por el ternero, hay más competencia por el ternero. Esta es la evolución del margen y del precio de venta. Fíjense que acá correlaciona 67%, solamente por el precio de venta. O sea, es mucho mejor indicador el precio de venta que la relación compra-venta. La relación compra-venta, de hecho, yo puedo tener la misma relación compra-venta, puedo comprar a 1,10 y vender a 1, o comprar a 2 y vender a 2,20, es la misma relación. Sin embargo, el negocio no tiene nada que ver. Yo puedo comprar un animal muy liviano o uno más pesado, vendiendo a la misma cantidad de kilos, y sin embargo, ser la relación compra-venta la misma, y el valor del kilo producido va a ser mucho mayor cuando yo compre un animal liviano que cuando compre un animal pesado. Y esa cantidad de kilos que yo le voy a agregar al animal son los que me descalzan de la mala situación en la que entré. Por eso cuando la reposición es muy cara, fíjense que los pesos de faena aumentan, porque uno lo que trata de hacer es estirar los periodos de engorde para no tener que volver a comprar algo tan caro y venderlo después más barato. Esto es la evolución del costo del kilo producido con el margen. La verdad que no correlaciona mucho. Mercado ganadero, relación ternero-novillo, vínculos entre categorías y las relaciones anuales y mensuales. Acá yo les voy a mostrar lo que les venía diciendo, pero con datos fácticos. Digamos, el análisis desde el año 70 a la fecha. Nosotros estamos muy naturalizados con este gráfico donde nos muestra la relación entre el novillo y el ternero, cuántos kilos de novillo necesito para comprar uno de ternero. Y siempre hablamos del promedio, 1,12 en este caso, ¿no? Pero claro, acá tenemos un 0,80 y acá tenemos un 1,50. ¿Cuál es el valor? ¿Por qué existe esta dispersión de datos? ¿A qué se debe? ¿Cuándo yo puedo usar este valor o cuándo este? Porque si yo quiero hacer un análisis de inversión o un análisis de un proyecto, ¿qué valor uso? ¿Uso el 1,12? Bueno, si yo al gráfico anterior le agrego esta otra curva, que es el valor del novillo, fíjense que el valor del novillo copia bastante parecido a la relación ternero-novillo. Quiere decir que hay una relación entre ellos. Cuando yo tengo relaciones más caras, acá, es porque el novillo vale más. Entonces, se me ocurrió presentarlo de esta manera. El novillo es el precio final, ¿no es cierto? Es mi producto final. Con lo cual, y por eso lo puse en el eje de las X. Y en el eje de las ordenadas... ¿Cómo? Sí, quiero decir que sí, obviamente esto está precio por precio, precio promedio, ¿no? Pero a lo que me refiero que es el producto final, es el que llega al mercado.
Por eso es el que va a marcar la tendencia. Es como si fuera el metro. La unidad de medida sería el novillo. Y todo va a responder en función de ese. ¿Sí? Porque tarde o temprano, si hay una demanda fuerte, el novillo sube y todo va a subir con el novillo. Si el novillo baja, todo va a bajar con el novillo. Entonces uso el novillo como unidad de medida. Entonces, ¿qué hago? Como yo digo que el ternero depende del novillo, lo grafico. Lo que ven es precio del ternero y precio del novillo. Estos son promedios anuales. Quiere decir que cuando el ternero valía este valor de acá, el novillo valía 0,18 y el ternero 0,18. Y así sucesivamente cada punto representa el promedio anual, esto está en dólares, o sea, cuando el ternero valía 1,10, el novillo valía $1. Cada uno de estos puntos representa un punto un año. Sumo del 70 al 2000 y veo otra vez un comportamiento que tiene una tendencia clara. Y sumo hasta el 2018 y tiro una curva de regresión y me da que el 98% del valor del ternero está explicado por el valor del novillo. Fíjense acá este puntito amarillo. Ese punto amarillo es 2015. Quiere decir que ahí se va totalmente de madre. Se está pagando por el ternero más de lo que históricamente se pagaba. ¿Por qué? Porque esto es historia, esto no es ninguna invención mía. Yo saqué promedios anuales, puse con promedios anuales, tiro una curva de regresión y me dice que esta ecuación polinómica ajusta a un 99%. Pero me da un valor acá que está mucho más alto de lo que debería haber estado en función del precio del novillo. ¿Y qué pasó acá? Y yo me compraba con 1 kilo de novillo, compraba 18 kilos de maíz. Entonces el costo del kilo producido era muy barato y el invernador podía pagar mucho más de lo que históricamente pudo pagar por el ternero. Por eso se pagaba más, porque el ternero en este año 2015, si hubiera seguido la misma curva, en vez de valer cerca de los $2, debería haber estado por acá. ¿No? Puede ser la suma de dos cosas, pero obviamente que vos con 1 kilo de maíz compres 18 cuando el promedio es 10, estabas muy por encima. Entonces eso hace que al bajar tu costo del kilo producido, vos puedas pagar más y puedas disponer más. El negocio se vuelve muy interesante, hay muchos actores que quieren meterse y entonces el ternero empieza a ser un bien mucho más escaso de lo que era con una renta menor. Por eso hablo yo de anomalías. Cuando suceden estas anomalías uno tiene que estar pendiente de estas cosas porque te abren la ventana a entender qué es lo que va a pasar si todo vuelve a la normalidad o si es algo que llegó para quedarse. Pero digamos, cuando sucede esto, uno tiene que decir, uy, ¿y esto por qué está pasando? Y ahí te da la pauta de tomar acciones sobre algo que se está saliendo de lo común. Fíjense, esta es la estacionalidad promedio del precio de la relación ternero-novillo, tomada como se toma normalmente. Pero otra vez, tenemos unos desvíos enormes acá. Porque el gráfico que yo les pasé anteriormente era promedio anual. Ahora yo quiero ver el movimiento mensual que tiene, cómo se comporta mensualmente. Y yo lo que noto es que tengo unos desvíos enormes. Y, sin embargo, en el gráfico anterior yo tenía un 98% de correlación. Y ahora tengo unos desvíos enormes si lo tomo de esta manera. Ahora, si yo hago ese mismo gráfico que hice anteriormente para cada uno de los meses, en vez de hacerlo anual, lo hago para cada uno de los meses, yo no se los voy a poner acá, saco una ecuación para cada mes y en función del precio del novillo estimo el precio del ternero. Supongamos que yo digo, el novillo valía $1,80, entonces cuando el novillo valía $1,80, el ternero valía en enero 2,50, pónganle, y en diciembre 2,80, y tenía un mínimo en junio de alrededor de 2,10. Muy por encima del $1,80. Quiere decir que era una relación pésima en términos de relación compra-venta. Y sin embargo, el negocio es buenísimo. Fíjense ahora, uso las mismas ecuaciones, pero le estimo que el valor del novillo, en vez de ser 1,80, es 60 centavos de dólar. Ahora, acá, en julio,
ahora ya el valor mínimo no es en junio, sino pasa a ser julio. Y está cerca de ser 1 a 1. O sea, ahí tengo una buena relación compra-venta. Pero seguramente el negocio va a ser malo porque vendo barato. Yo voy a ganar muy poco por cada kilo que estoy agregando. Ahora comparamos las dos curvas que vimos anteriormente. Pero esto está como porcentual. ¿Qué quiere decir esto? En enero, cuando el novillo vale $1,80, el ternero vale 51% más que el novillo. Mientras que si vale 60 centavos de dólar, el ternero vale 14% más que el novillo. Y así sucesivamente cada una de las barras, es lo que me está indicando. En diciembre yo tengo el punto máximo, donde el ternero vale 56% más que el novillo. Mientras que si valiera 60 centavos de dólar, vale 13%. Esto no es más que el análisis de los datos de la historia. Esto no es ninguna invención, esto es dato puro. Es muy posible, porque como el negocio acá es bueno, entonces salen a comprar y pagan más de lo que deberían. O como el negocio es muy bueno, no me permito desaprovechar pasto. ¿Entendés? Cosa que cuando el negocio es malo, la verdad a mí, qué sé yo no tengo que salir a explicar nada de ganancias y tampoco me importa mucho porque el negocio no es muy bueno. Entonces, de hecho, uno tiene una estacionalidad mucho más marcada, con altos valores del novillo que con bajos. Discúlpame. ¿Para quién? Sí, lo que pasa es que esto es relación ternero-novillo. No es ternero, no es visto desde el criador. Porque es muy difícil predecir cuál va a ser el valor del ternero o cuál va a ser el valor de cualquier categoría. De hecho, es imposible predecir cuál va a ser el valor del novillo. Lo que sí es muy fácil predecir es cuál va a ser el valor de las diferentes categorías en función del novillo. Disculpen que me están apurando. Me hubiera gustado mostrar las otras cosas, pero es para que vean que también el novillo se correlaciona con otras categorías, no solamente con el ternero. Acá miren, tenemos 99% de correlación del novillo con la vaquillona gorda, con la vaca gorda, 99%. Acá ya menos con la ternera, 98%, y 97% con la vaquillona preñada. O sea, que hay una altísima correlación, es altísima. Si yo quisiera usar estas ecuaciones para predecir el precio futuro, sí, yo lo único que tengo que sensibilizar es el precio del novillo, después el resto va a salir solo. Desacople de la invernada, y disculpen, voy a apurar. ¿Qué es lo que pasó desde junio del año pasado hasta ahora? Varios vienen diciendo que el ternero está desacoplado. Ahora, no es que esté desacoplado porque la relación es 1,2, 1,20, es porque está desacoplado. Esta sería la curva. Si, volviendo al caso anterior, yo lo que acá estimo es, en la línea colorada, es el valor que debería haber tenido el ternero a partir del valor que tuvo el novillo. Y la curva azul es el precio real. Como ven, hubo un máximo en 2018, no estoy tomando 2019, no 2018, de 20% en enero. O sea que el ternero estaba un 20% retrasado de lo que dice la historia que era su valor. ¿Y por qué? Uno de los motivos puede ser este, que es, esta es la diferencia que se pagaba por el consumo liviano en el promedio 2015-2017. ¿Qué sé yo? Se pagaba 16% más en febrero por el consumo liviano respecto del promedio de los novillos, mientras que este año se pagó 10% más. Entonces, muchos que producían ese animal ya no le era tanto negocio.
Por otro lado, en junio del año pasado viene este tema. El maíz se encarece respecto a la carne, con lo cual el costo del kilo producido aumenta. O sea que ahí ya tenemos dos factores. Bajó el valor de venta de mi producto y aumentó el costo. Y acá tenemos otro factor. Fíjense las tasas a partir de junio, cómo subieron. Esos tres factores se combinaron para que a partir de ese momento, o es mi mirada, haya existido el desacople entre la invernada y el precio del novillo. Lo mismo pasó con la ternera, no vamos a detenernos en eso. La vaca está pasando algo al revés. Tenemos una oferta enorme de vacas. Todos estos gráficos ustedes después los tienen disponibles. Y sin embargo, a pesar de tener una oferta muy superior a la que hemos tenido otros años, fíjense, representa el 22% de la faena, cuando en otros años teníamos un 18, 17, esto es para los primeros 6 meses del año, y sin embargo, tenemos este desacople. Acá, pero es positivo. O sea, se está pagando por la vaca más de lo que históricamente se pagó. Obviamente este factor es China, ¿no? Voy al último. Esto que van a ver es una manera de interpretar los datos y de tratar de buscarle algún número más en la renta del feedlot o de la invernada, a través de la elección de las categorías que les convienen más según a cada uno comprar y o vender. Estos son los datos que están usados para la sensibilización múltiple que viene después en el programa. No son míos, son de sueldo y yo se los pedí prestados. O sea que cada uno de los modelitos que se han corrido para esto representan o tienen en cuenta estas ganancias, estas eficiencias de conversión, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual, cada vez que se sensibiliza cada un modelo, lo que se está teniendo en cuenta es el valor que el mercado estaba pagando, esto es de fines de mayo, el valor que el mercado estaba pagando por distintos animales de invernada, por sus pesos, más el valor que el mercado pagaba por los novillos gordos, con los respectivos datos de mortandad, días de engorde, ganancia diaria de peso y consumo de peso vivo según los datos de sueldo. Todo eso se hizo un mix, se corrió y obtenemos este resultado. Es decir, es un animal que entra con 180 kilos, sale con 328, tiene el número final me da una rentabilidad de 2,5% mensual. Acá tienen cada uno de los factores. Todos los números que están con fondo gris quieren decir que representan a una fórmula, que cada vez que yo cambio el peso inicial de entrada, todos esos valores van a cambiar. Y van a ser los mismos valores que los que puso sueldo. Con lo cual, tengo un resultado de 1.552 pesos por cabeza. Gana. Esto estaba antes del aumento del maíz, por eso hago la aclaración. ¿Qué pasa acá? Otra de las cosas que yo decía, hay que fijarnos cuáles son las cosas importantes. Yo digo, yo quiero, de los 1.551, digo, a ver, ¿cómo puedo lograr una diferencia del 50% en mi resultado? Entonces, 50% de mi resultado es pasar de 1.500 y pico a 2.328. Yo necesito que el valor bruto de venta aumente en un 3,87%. Quiero decir que si yo solamente logro un 4% de aumento en el valor de venta de mis novillos, yo llevo mi resultado un 50% superior. O lo que es lo mismo, necesito comprar un 6,34% más barato, lo cual es bastante más difícil. Y obviamente la variación del costo directo total, acá yo siempre estoy hablando de resultado, nunca es margen. Están los gastos de estructura en todos los modelos que yo presento, siempre se hace mención al resultado. Necesito que baje el 12%. ¿Sí? Mientras que la ganancia diaria yo necesito que se modifique un 5%. Es decir, fíjense cuáles son los factores que realmente uno puede tocar, puede modificar y puede encontrar un resultado o un aumento en la renta casi inmediata. Y por ahí a veces uno se pasa de loco buscando, no sé,
el frasco de desparasitario más barato, y eso la verdad no hace al número. No estoy diciendo con esto que no lo busquemos. Lo que estoy diciendo es que démosle la importancia a cada una, relativa que cada una de las cosas tiene. Fíjense, 4%, 50%. Obviamente esto es válido solamente para este modelo. Si yo tengo un resultado que está cerca de, no sé, por decir 10 pesos por cabeza, obviamente 50% de 10 es 5 pesos. Entonces, con 5 pesos yo lo voy a obtener con el 0,000. Entonces, por eso cada uno tiene que hacerlo, una vez que hace su modelo, tirar a ver cuál es la realidad que le toca. Una vez que yo terminé el modelo, y ahí es donde yo voy a buscar a ver si tengo alternativas mejores de las que yo elegí. Yo elegí entrar con un animal de 180 kilos. Entonces, yo lo que sí sé es que ese modelo a mí me da 1.552 pesos por cabeza de resultado. Entonces yo digo, lo corro tantas veces como sea necesario al programa, pero voy entrando animales de distintos kilajes, de 120, 130, 140 y así sucesivamente. En toda esta curva roja, que se llama curva de isomargen, yo voy a obtener 1.551 pesos de resultado. Quiere decir que si yo compro un animal de 120 kilos a 84 pesos y lo vendo al kilaje que decía ahí sueldo, con la eficiencia de conversión, etcétera, etcétera, voy a obtener un resultado de 1.551. ¿Pero qué es lo que me dice? El mercado me está diciendo que esto vale 74, 73. O sea que yo acá tengo un spread enorme. Quiere decir que tengo una posibilidad de mejorar sensiblemente mi negocio. Quiere decir que hoy por hoy, en realidad no hoy por hoy, cuando se hicieron estos números, y para este modelo en particular, con estos costos, comprar más liviano le resultaba un mejor margen. Ahora bien, esto es margen. La otra curva que está acá es isorrenta. Dice, yo voy a obtener un 2,4% de renta en todo este camino. Fíjense que si yo quiero comprar más pesado, tengo que pagar más barato de lo que el mercado me está diciendo. Con lo cual, si yo compro animales más pesados, el margen mío va a ser menor. Entonces, elijo la mejor opción que yo tenía. Recuerden que era 1.551 pesos que yo ganaba, con un 2,4% de renta. Simplemente con cambiar y elegir ese animal de 120, que me lo permitía pagar hasta 80 pesos, una cosa así, pero que en el mercado está en 73, yo obtengo un resultado de 2.877 pesos, lo cual es un 85% más de lo que obtenía antes. Y la renta paso de 2,4 a 4%. Simplemente por decir, en vez de esto, hago esto otro. ¿No? Yo digo, el mercado, y esto no quiere decir ahora el liviano, quiere decir para este modelo liviano, para esa situación. Mañana con otra situación, hoy es totalmente diferente. En el caso de la invernada pastoril es exactamente lo mismo, salvo que uno tiene que cerrar el sistema, porque acá sí tomamos como parámetro que el resultado está por hectárea por año. Entonces, la forma de trabajar es distinta, se asume que el predio en cuestión tiene una oferta energética determinada, donde sí se contempla eventualmente el agregado de alguna suplementación, con lo cual yo planteé este modelo que tiene una receptividad de 1,7 EB. Digo que van a engordar 400 gramos día. Esto para que ustedes tengan una idea, en todos los modelos que hemos corrido siempre y en todos los modelos con los que hemos trabajado siempre, en la medida de lo posible, uno tiene que buscar y tender la mayor ganancia diaria que el campo nos permita. Obviamente sin llegar a niveles de suplementación que ya aumente mucho el costo del kilo producido. Pero si hay que relegar carga por ganancia, sin duda va a ser beneficioso en términos económicos. No solamente porque voy a tener menos capital invertido, sino porque la energía que yo voy a estar usando va a ser utilizada de manera más eficiente. Fíjense que en este modelo, donde tienen 400 gramos de ganancia, yo tengo una producción de 318 kilos y un resultado de 3.062 pesos.
Esos 3.062 pesos representan menos del 10% de la carne producida. 91% de la carne producida de este modelo se va a pagar costos, incluido obviamente la reposición. Mientras que el 74,5% de la energía requerida fue para mantenimiento de los animales. Por eso les digo, es muy importante lo que queda solamente para mantener y es poco lo que queda de lo que ganamos. De la misma manera que en el caso anterior, uno puede tirar una curva de isomargen en este margen. Bueno, acá está la variación, fíjese acá, 20% de variación en el resultado. Necesito una variación del valor bruto de venta de 1,78. Nada. De 3,11 si voy a comprar, para obtener un 20% de incremento en el resultado. La variación del costo total, obviamente, esto es diferente al caso anterior, porque el costo del kilo producido es muy inferior en este sistema que en el anterior. Y así sucesivamente. Fíjense los costos de sanidad. Yo para obtener un 20% de renta debería bajar el costo de sanidad en 73%, con lo cual debería casi sacar la sanidad. Y todos sabemos que si sacamos la sanidad no producimos nada, ¿no? Entonces, es un segundo y termino. Volvemos al gráfico anterior. Fíjense ustedes, otra vez la curva isomargen, es esta colorada. Con esta siempre vamos a tener 3.062 y estos son los valores de mercado. Otra vez me está diciendo que para esta época, que casualidad era la misma que yo hice el otro trabajo, me convenía comprar liviano. Pero además, yo acá le agrego la curva de isomargen venta. ¿Qué quiere decir? Si yo modifico mi valor de venta, ¿qué va a pasar con mi margen? Si yo vendiera a menor peso, yo estoy vendiendo acá con 400 y pico de kilos, acá 440, si vendiera con menor peso, debería vender, supongamos, un animal de 350 kilos a 68 pesos cuando el mercado me paga 66. Quiere decir que ahí tendría un margen inferior. Entonces, curvas de isomargen, tanto compra como venta, nos abren una ventana para saber hacia dónde ir. No es exacto, porque esto es un Excel y la realidad es otra, pero sí te abre una ventana, te dice, acá claramente te está diciendo, no termines un animal pesado, porque si vos terminás un animal pesado, vos tenés que venderlo a este valor y el mercado te está pagando este. Y solamente vas a ganar esa misma, o sea, si vendés acá vas a ganar mucho menos que 3.062. Entonces, lo que estas curvas hacen y facilitan la elección es, te abre una ventana, te está diciendo, me conviene comprar más liviano, te arma una curva, si vos estás en cualquier remate, podés decir, bueno, yo estoy dispuesto a pagar hasta esta cantidad de plata por esto, hasta esta cantidad de plata por aquello. Entonces, te parametriza y te pone en situación dentro de todas las categorías, porque es una respuesta muy difícil de encontrar cuánto más o cuánto menos debería yo pagar por un animal más pesado. Esta es una herramienta que te está diciendo hasta dónde podés, según el sistema productivo de cada uno. Bueno, ahí estaba el modelo mejorado, que se había mejorado sensiblemente. Disculpen, me pasé en el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés Haye.